No colegio queremos darnos a benvenida ao noso Festival de Nadal. Grazas de corazón a todas as familias por acompañarnos hoxe, por estar sempre ao noso lado, por compartir con noso este momento tan especial. O Nadal é tempo de encontro, de ilusión, de amistade e de soños, e hoxe ao alumnado queremos regalarvos o mellor de si a través da música, do teatro, da danza e a magia. Esperamos que os golleses tanto como eles o gozaron. Preparados para a actuación, comencemos. Abrimos coa festa, actuación Clac Clac son interpretado por el alumnado de infantil, primero e segundo de primaria. Una canción chea de ritmo e energía, que nos lembra unha música que tamén sente o corpo, compartir momentos xuntos e dar mellores formas de aprender e divertirse. Un forte aplauso para eles e elas. Continuamos agora con unha actuación moi especial. Os trucos máxicos. A encargado do alumnado de cuarto de primaria. A magia asignado a mellar o mundo con curiosidade, a creer no imposible e a non perder nunca a capacidade de sorprendernos. Porque ás veces un pequeño truco pode arrincar un gran sorriso. Un forte aplauso para eles e elas. Que me vai encantar. Para iso necesito dúas cousas. Un vaso e unha manta.
Hola a todos e a todas. Hoxe vou facer un truco de magia que os vai a sorprender. Chámase as bolas que traspasan os vasos. Para isto necesitamos 3 bolas e 3 vasos. Vou poñer aquí unha bola. E agora vai traspasar. Poño aquí por encima unha. A ver, poñemos aquí outra. Hola a todos e a todas. Eu vou facer un truco de... Bueno, 3 trucos de magia. Un chámase o bolígrafo que vola. Para isto vou utilizar un bolígrafo simplemente. E vai volar. Tchan. Me estás sujetando co dedo. Ya estás. Pero ahora xa no. Ahora vou facer outro truco que hai unha moneda que está dentro desto. Unha moneda, medelo, que veña un voluntario e en vez Voluntario Ian. non hai truco, sino papel, si queres. Non ten nada, non? Non. Pois a bola vai a desaparecer de aquí. Vamos a envolver. ¿Qué? No se ha visto, no se ha visto. ¡Tachán! Un adulto que salga. A ver, mira si ten algo. Non ten nada. Non ten nada, non ten nada. Espera, acércate. ¿Algo? Bueno, o último truco é o pau que atravesa todo. Ahora non atravesa nada, poño un voluntario, Diego, ven. Diego, ven para acá. Voluntario. Oye, no, non traspasa. Pues ahora con todos vosotros vai a atravesar. Que la había tenido, tío. Este va a ser buen vendedor. Hola a todos y a todas. Hoy os voy a enseñar un truco mágico. Se llama la moneda que desaparece. Que venga un voluntario a ver que todo es real. Un voluntario cualquiera. Los mayores. Ella es mayor. Ella es mayor ahí, la primera fila. Todo es real. Todo de verdad. ¿Ya? ¿Puedo marchar? Sí. Lo voy a hacer desaparecer. Qué bien lo he hecho, sí. Hola a todos e a todas. Teño
unha moneda de 50 céntimos e unha de 2 céntimos. A de 2 céntimos eu vou guardar e vou ver que aparezca na miña mão. Un voluntario. Leo. Ben. Sopla. Sopla. Hola a todos y a todas. Voy a hacer un truco de magia con una pelota, un tubo y un voluntario. Ya que venga en esa hueca. Pasa adentro. ¿Qué pasa? Sí, que yo la versión. Pasa adentro. Más o menos. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer un truco de magia. Es muy fácil. Solo necesitamos de 3 elementos. Un elfo, unha tixeira e un sobre. Primeiro de todo vamos pedir un voluntario para ver se hai trampas, pegamento ou algo. Adiós. Por Dios, mírame. Lucas, sale. É un sobre normal. María. Meter a mão no palhaço de trampa. No, ni de nada. Está bien. Muchas gracias. Podete sentar. Y ahora necesitamos de otro voluntario para cortar las bordas de este sobre. Y ahora, como siempre, vamos a cortar huevos. Ahora vamos, como siempre, vamos a cortar huevos. Sí, como siempre. Porque siempre este truco, sí. Mira, que soy el bizarrito. Que soy el bizarrito. Ahora vamos a cortarlo. Seguimos coa obra do teatro A Árbore da Amistade, representada polo alumnado de quinto e sexto de primaria.
A historia falamos dun valor fundamental, especialmente nestas datas. A amistade de cuidar das persoas que temos a noso alrededor. E como cuidar unha árbore. Necesitamos respeto, tempo de cariño e medrar forte. Un aplauso para recibirlo. Félix. Félix. A luz. No. No. A luz, a luz. A bombilla. ¡Ay, Chocolú! ¿De qué? ¿Qué nos puedes jugar? Déjale empezar. Ay, non quero. Quebra unha pistola e unha matona. Non chores, que te pos moi fea. Non choro, pero non che vou axudar máis. Oi, Raquel, as árbores falan. Que paro és? Como van falar as árbores se non teñen lingua? A radio tampouco ten lingua. Bueno, cada ano tamén fala, sobre todo nos contos. Porque nos contos... Entón esta árbore fala. Eu que sei. Se falase, estarías queixando porque estou facendo dano. Ai! Foi Laura! Non, foi a árbore. Fun eu, non ve, Raquel. Que me faz dano, que me mancas. Sinto árbore, eu non quería. Vos só pensades en vos e non vos dades conta de que un árbore tamén ten sentimentos. E sobre todo oímos moitas cousas. Por iso sabemos tantas historias. Sabes contos, árbore? Claro que sei contos. Queres que che conte un, Ana? Viva! Conta, que te escoito. Raquel, anda, achégate, toma unha boliña destas que me colgaches e le o que di. O conto do coxo. Un coxo que é un pozo, outro coxo o quitaba, outro coxo lle decía, arriba pata de cabra. Ji, 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 que jijijica, ja, ja, ja. Vándalas máis que vándalas. Podes saber que pasa aquí? Estábamos xogando. Só xogábamos. Xogade, pero non berredes, senón... Iso, sen berrar, que a vosa irmá está a estudar. Veña, outra boliña, Raquel. O conto de Teresa. Teresa Marquesa, tipititín, tipititesa. Veña, as dúas comigo. Teresa Marquesa, tipititín, tipititesa. Tiña unha coroa, tipititín, tipititoa. Ten 4 axudantes, tipititín, tipititantes. E un cura sancristán, tipititín, tipititán. Campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Kikiriki! Cristo naceu! Onde? En Belén, mira ti que cousa. E os anxos viñeron polo aire con resplandores. A
nubes se afan da terra. E diante do neno, todos imos a Belén con moita festa. E diante do neno facemos unha reverencia. ¿Dónde vas? Que pasou aquí? Eu preguntei a Raquel se as árbores falaban e ela chamoume parva. E a árbore puxos a falar. Eu non sei máis. Pero a árbore fala ou non fala? Bo, que parvadas digo, marcho estudar que non vos aguanto. Ah, e cando veñen as familias, desto ninguna palabra. Eu propoño un pacto. Facemos un pacto? Por San Columbano e Santa Columbona, aquela que se chive será unha pasmona. Aquela que se chive será unha pasmona. Eu son unha árbore, son nova e bella vez. Quitáronme do bosque e truxéronme aquí. Vaya, aí está Ana. Estará a soñar. Se cadra está a lembrar algún dos intereses que compartimos. Ou tal vez sonrí porque ata agora cumpriron o pacto de silencio que fixeron as tres. A ninguén lle contaron aínda que a súa árbore de Nadal é a súa árbore de amizade. Vou calar como se non dise nada. Tamén eu prometo non falar do que vexa. Vive nesta linda casa unha moza moi curiosona, toporotón, que vai meter os fociños onde ninguén a chamou. Toporotón. Descubriron! Que será? Pero aquí non hai ninguén! Ai, árbore! Outra que non me escoita. Xa se asoma a cabeza outra moza moi pillabana, toporrocana, que se achega aos paquetes para meter o fociño. Toporrotiño. E daqui vai. Xa está aquí a que faltaba para ter máis emoción. Toporrotón. E xa ven co seu pixama e tamén co seu pompón. Toporrotón. Amiga árbore, ainda non te dormiches? Eu sí que me dormín e as mozas tamén, por iso vou ver que lle trouxeron os Reis Magos. Estas nenas querenme moito, son moi boas, pero só pensan nos seus xoguetes e nas súas diversións. Arboriña, eu son boa, dou esmolas para a xente pobre de África e da China. Si, Ana, si. Ti és boa e das esmolas para os que están longe. Pero aquí preto tamén hai moitos pobres. E por que hai pobres, Arboriña? Porque a xente quere ser moi pouco. Era Rodolfo el reno.
cuando se comparte con los demás. Recibamos con un fuerte aplauso. Os nenos camiñan, e xogan e brincan na rúa calada que cobren de risas, na rúa calada que cobren de risas. E cuentan troleiros palabras de neve que borran as penas que a terra non quere, que borran as penas que a terra non quere. Cantigas e risas veñen a anunciar que petan a portal do Nadal, que petan a portal do Nadal. Un Nadal que amose como vai a vida, un Nadal que cure con patas feridas, un Nadal que cure con patas feridas. Un Nadal que abrigue, un Nadal turrón, un Nadal que congue, un Nadal canción, un Nadal que congue, un Nadal canción. Con 9 remix, una actuación na participación de diferentes niveis. Este número é un exemplo perfecto de traballo en equipo. Diversidade e unión. Cando cada persoa aporta o seu, o resultado é sempre o mellor. Un forte aplauso para eles e elas. We mash up the place, turn up the bass and let that. We mash up the place, turn up the bass and let that. We mash up the place, turn up the bass and let that. We mash up the place, turn up the bass and let that. All have fun, and we will end the week just like a On my way to steal your girl. On my way to steal your girl. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Mira el ritmo como nos tiene, algo música que entretiene. Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así. Se te ve, aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después. Ya tú probaste la otra vez, por eso sabes que tú estás rico. Que tú estás rico.
Seguimos co teatro. La Noche de Reyes. Representado por los alumnos de varios niveles. Otra, una obra que nos transporta a una máquina nas noites máis especiais do Nadal. Chega de ilusión, sorpresas e soños por cumplir, especialmente para os máis pequenos. Recibimos con un forte aplauso. Y jamás nos había ocurrido nada parecido. Jamás nos había ocurrido nada parecido. Jamás. Un camello con lumbago. ¿En dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? ¿En dónde? Lo mejor será que nos sentemos un rato a pensar. ¿Nos sentamos un rato? ¡Nos sentamos! Yo por más vueltas que le doy no encuentro resolución. ¿Y tú? Yo no. ¿Y tú? Yo no. Lo mejor será que entremos al palacio. Hace fresco y nos podemos resfriar. Hace fresco y podemos resfriarnos. Hace fresco. ¡Esperad! ¡Me vais muy deprisa y no puedo alcanzaros! Aquí camello con más de 20 años se le ocurre pasarse 5 horas bailando antes de la noche del rey. Claro, de tanto bailar todo un ataque de lumbago. Que ahora los dos solos no podremos repartir los juguetes a los niños. ¿Y si le damos un masaje? Mi tía Camelia dice que los masajes son lo mejor para el lumbago. Está bien. Me matas a mi hija, arreglado. ¡Ay, ay, ay! Y si le damos el tirón de las jorobas, mi abuelo Casimiro le cura todos los dolores a mi padre tirando de las jorobas. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay! Me parece que esta cura tampoco da buen resultado. Eso, no. ¿Quién no se ocurre probar ningún remedio más? ¡Está claro! Está claro, hermanito, está claro. No te enfades con nosotros, solo queríamos ayudarte. Eso, que yo me espero una buena ración de porras y ya empieza a tener hambre. Que un capaz de cara, un camino. ¡Ay, madre mía, que ningún picante! Había visto su majestad el rey Melchor tan preocupado. Toma, ni que va a estar. Pues anda que yo a Baltasar, pues a Melchor de tanto darle vueltas por el palacio, le han salido 2 agujeros en la suela de los zapatos reales. Pues a Gaspar se le ha erizado la melena. Y a Baltasar le ha empezado a echar humo el turbán. Pues los llantos de Melchor llegan se oyen en todo Oriente. ¡Buah! Pues los de Gaspar llegan hasta el Polo Norte. Y los de Baltasar hasta la Luna. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Y si...? No, eso no funcionará. A lo mejor sí. No, eso tampoco se podía. Ya lo tengo. Podemos llamar a las hadas trillizas. Petra, Braulia y Aquilina. Es verdad, la última vez nos ayudaron mucho. Eres un genio, Baltasar. Pero, ¿cómo las traeremos aquí? Lo último que supe es que fueron al Polo Sur a enseñar a nadar un pingüino. Creo que me acuerdo de las palabras mágicas que había que pronunciar para hacer aparecer. Eran: haditas con cucuruchos, necesitamos mucho, bajad una nube alta que nos hacéis mucha falta. Pues yo aquí no veo a nadie. Claro, porque había que pronunciar que es el sitio más alto. Vamos a la Torre de la Estrella. Vamos a la torre. ¡Vamos! Haditas con cucuruchos, necesitamos mucho, bajad una nube alta que nos hacéis mucha falta.
¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Yo los he llamado, pero aquí no hay nadie. Por aquí tampoco. Pues esto está llenito de gente. A ver. A ver, Hola a todos, somos... Espera, Petra. Antes de presentarnos deberíamos cantar nuestra canción. eso. Somos tres hadas madrinas, Braulia, Petra y Aquilina, y movemos la varita cuando alguien nos necesita. Venimos en un segundo del otro lado del mundo y arreglaremos cualquier cosa, un hada nunca reposa. Trabajamos día y noche encantando trecho y macho, se nos da estupendamente hacer feliz a la gente. Hola, soy Cirilo, el caballero real. Me dedico a cuidar los camellos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Encantada, yo soy Petra. Y yo, Claudia. Y yo, Aquilina, ¿es verdad lo que decís en vuestra canción? ¿Podéis ayudar a quien lo necesite? Pues claro, por eso somos hadas madrinas. Es que nosotros tenemos un problema muy grande. El camello de Melchor se ha puesto a bailar y le ha dado un ataque de lumbago. Y claro, con 2 camellos nada más, los Reyes Magos no podrán repartir esta noche a todos los niños de la tierra. Pues eso sí que es un problema. ¡Y gordo! Eso lo soluciono yo con unas palabritas. Que el lumbago de ese camello se cure en un instante. ¡Socorro, socorro! ¡El camello de Melchor acabase de convertir en elefante y yo he visto con mis propios ojos! Tranquilo, un problema lo tiene cualquiera. Que mi magia un momento deshaga el encantamiento. Ahora me toca probar a mí. Que ese camello imprudente se cure inmediatamente. ¡Socorro, que alguien me ayude! El camellero de Melchor se ha transformado en serpiente delante de mi nariz. Bueno, un error lo comete todo el mundo. Esto lo arreglo yo enseguidita. Que mi magia en un momento se deshaga el encantamiento. Déjame intentarlo a mí. Dicen que a la tercera va la vencida. Que esté fuerte como un roble y capaz de andar el doble. ¡Estoy curado! ¡Corred! ¡Vamos a Querida Petra, Braria, Aquilina, ¿qué nos han contado todos los camilleros reales? ¿Cómo os podíamos agradecer todo lo que habéis hecho por nosotros? ¿Cómo podíamos agradeceroslo? ¿Cómo? Muy fácil. Repartiendo regalos esa noche y haciendo felices a todos los niños del mundo. Esto ha salido muy requete bien. ¿Por qué no lo celebramos cantando una canción? ¡Estupendo! Sí, pero ten mucho cuidado con el baile, camellito. No te preocupes, que soy como un roble. Niños, poned atención, escuchad esta canción. Poneos en pijama y meteos en la cama, que bajan por la pendiente los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar, Baltasar, pronto van a llegar. Todos dormidos entrarán sin hacer ruido Y venidos a la gente a dejar sus juguetes. Es una forma de celebrar juntos estas datas tan especiales. Recibámoslos con un fuerte aplauso.
Continuamos con... Terra de Tanchugueiras a cargo do alumnado de terceiro, quinto e sexto de primaria. Unha canción que fala das nosas raíces, da entidade do orgullo de pertenecer a nosa terra e un mensaje poderosa que os lembra a importancia de respetar a nosa cultura e o sentirnos unidos como un pobo. Un forte aplauso para ese Lieras. Esta noite foliada, esta noite será a noche do curreiro, compañeriña leal, compañeriña leal, compañeriña leal. Esta noite foliada para cantar veñón e unha bandeira de la mano, tu lucha canta a ti, que non se escoita berrar, que non se escoita berrar, que non se escoita berrar. Unha bandeira para la la la. Non hai fronteiras, cantar e cantar en lengua, xeitarnos, saltar e festejar e por a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar. Con xeitones nos
Para pechar o noso festival chega Coco Leuco, interpretada por o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria, unha actuación chea de ritmo, alegría e energía e que nos invita a celebrar, compartir e despedir este festival con un sonrío. Un fuerte aplauso para eles e elas. Que antes de comenzar a tocar, que le requiere unha ovación. ¡No, Leo,
hasta aquí llega o noso Festival de Nadal, donde ao cole queremos dar as gracias a todo o alumnado polo seu esforzo e ilusión, aos profesorados polo seu traballo e dedicación, e ás familias por acompañarnos e apoiar sempre a cada indicación activa que propoñemos para rematar de fábulos festábulos todos xuntos. Esperámonos a unha continuación no hall da entrada no piso de baixo, unha rica chocolatada. Boas festas.